Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy es martes, así que nos toca nuestros debates. Transforma España. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Pues hoy vamos a hablar de talento, no del que solemos ver en titulares, sino de ese que pasa a veces un poco más desapercibido, que a veces se vive también en soledad. Que, en fin, nos vamos a adentrar en este mundo de los niños y los adultos con altas capacidades y a veces superdotados, ¿no? Eso que llamamos el mundo de los superdotados. Nos acompaña Carmen Sanz Chacón. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Es psicóloga clínica con habilitación sanitaria, experta en inteligencia humana, superdotación y altas capacidades intelectuales. Es neuropsicóloga clínica, licenciada en ciencias físicas, máster en dirección de empresas, máster en consejos de administración y coach ejecutivo y personal. Desde el año 2003 dirige El Mundo del Superdotado, una organización cuya misión es desarrollar al máximo el potencial humano de los niños y jóvenes y adultos superdotados y de altas capacidades, y es la presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado, organización no lucrativa dirigida a mejorar la educación de los niños superdotados y de altas capacidades en nuestro país, así como a facilitar la identificación y el desarrollo del talento de los jóvenes superdotados en las empresas españolas. Además, ha escrito libros como La maldición de la inteligencia y Destacar o callar, niñas y mujeres con altas capacidades. También ha escrito numerosos artículos y publicaciones. Pero antes de que empecemos, como siempre, Eduardo, nos introduces un poquito al tema. Bueno, un poquito es. Delante de Carmen me da vergüenza, pero voy a hacerlo. Es verdad lo que has dicho al principio, hablamos siempre del talento. A mí me parece que el talento es la cualidad que hoy más vale para que un país y por tanto sus ciudadanos sean importantes. En otras épocas ha sido la extensión territorial, sí, o la población, o el oro, las materias primas. Hoy lo que más vale es tener talento. El talento, decían, era biología más sistema educativo. Parece ser, ahora Carmen nos lo advertirá o no, pero parece ser que la biología en España, el ADN, la genética, quizá como país mestizo, nos ha dado mucho talento a los españoles. Y los resultados que vemos en PISA y en otras circunstancias parece que no nos luce el talento tanto como lo que debería lucir. Dicho eso, cuando uno penetra en esa realidad de qué pasa con el talento en España, se da cuenta no solo de que no se utiliza, sino que la gente que tiene eso que has dicho, altas capacidades o que son superdotados, sufren, no es que no disfruten, sufren mucho esa cualidad. Es decir, España aprovecha bien a los chicos y ahora chicas que juegan muy bien al fútbol y van a ganar un dineral. Aprovecha bien a los que tienen otras cualidades, pero los que tienen en exceso la cualidad más importante para España, a esos los dejamos a su suerte. Y resulta que su suerte, por eso uno de tus libros se llama La maldición del talento. Su suerte es que muchas veces necesitan apoyo psicológico, que se sienten aislados, que sufren bullying en los colegios. Es decir, es un problema personal gravísimo. De manera que uno, es una cualidad muy necesaria para el país. Dos, los que la tienen los desperdiciamos en un porcentaje demasiado alto. Y tres, ¿qué hacen las administraciones públicas para remediar esto? Que nos catapultaría como país a una situación mejor y como individuos por lo menos a que dejaran de sufrir. Y sin embargo, la respuesta de las administraciones es muy pobre. Quizá la Comunidad de Madrid es la única que ha puesto algo de atención a este problema. Pues, Carmen, yo empezaría por preguntarte qué es lo primero que la gente malinterpreta cuando hablamos de niños o de adultos superdotados. Siempre ha existido la idea de que un niño superdotado es el que saca magníficas notas. Entonces, de hecho, algo que todavía en los colegios, en muchos profesores piensan, ¿cómo va a ser superdotado si no saca 10?
¿vale? Entonces eso lo primero, el primer error que existe es ese, ¿vale? Que se asocia a ser superdotado o tener altas capacidades con buenas notas, cuando no es así en absoluto. O sea, hay muchísimos niños con altas capacidades que a lo largo de la etapa de la infancia, perdón, a lo largo de la primaria, están totalmente aburridos en las clases, luego si quieres hablamos un poco más de ello, y que se van desmotivando y por lo tanto llegan incluso a sacar notas mediocres o incluso a suspender y a tener fracaso escolar. ¿De acuerdo? Entonces ese es uno de los principales errores, confundir rendimiento escolar con inteligencia. Puede ir asociado, y en muchos casos lo va, pero va asociado, pero en muchísimos otros casos no. Yo te diría que un 50% de los chicos con altas capacidades no son brillantes en la escuela. Claro, eso me llega a preguntarte cuál es la diferencia entre tener un alto coeficiente intelectual y tener éxito. Bueno, se habla del coeficiente intelectual y del coeficiente emocional o del coeficiente de éxito en la vida, ¿no? Sí, bueno, no siempre va de la mano. No siempre va de la mano. A ver, evidentemente, para un alto cociente intelectual te permite desarrollar un montón de habilidades y esto pues te permite incluso, si tienes esas facilidades, ¿no?, de acceder a un sistema educativo adecuado, pues llegar a tener pues un nivel de formación importante. Entonces puedes llegar a tener mejores trabajos o trabajos mejor pagados, ¿vale? Para llegar a tener éxito en la vida no basta solamente con esto, hace falta también un desarrollo emocional adecuado, ¿vale? Inteligencia emocional, habilidades sociales, la capacidad de resistencia a la frustración, perseverancia, etcétera. De hecho, nosotros en el centro, en el mundo del superdotado, lo que hacemos es trabajar con los chicos que tenemos y adolescentes, incluso adultos, trabajamos justamente esa parte, la parte emocional, porque muchos de ellos tienen un altísimo cociente intelectual, tenemos chicos con 140, con 150, que sin embargo no han tenido éxito en la vida o no están teniendo éxito en los estudios, y lo que trabajamos con ellos es cómo aprovechar ese talento, ¿vale?, dotándoles de las herramientas emocionales para que lo puedan convertir en éxito en la vida, o por lo menos en una capacidad de liderazgo, porque yo siempre le digo a los padres, tu hijo tiene capacidad de ser líder, con esa inteligencia que tiene, pero necesita desarrollar esas habilidades, claro, ¿vale? Si no se sabe relacionar con los compañeros, porque es muy introvertido, porque le tiene miedo, porque le han hecho bullying, ¿vale?, porque tiene la autoestima baja, o porque, pues, de alguna manera desarrolla otro tipo de problemas psicológicos, va a ser difícil que pueda ser líder. Entonces, primero es trabajar esos problemas y luego darles habilidades de liderazgo, porque van a terminar siendo líderes. Siempre hago la broma, si no es en el colegio, pues será en un hospital, y si no, pues en la comunidad de vecinos. Nos tocará ser presidentes alguna vez. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes en este tipo de personas? Mira, yo iría un poco al origen, para que lo entendamos bien. Si tú tienes 4 años y has aprendido a leer, pues prácticamente solo, ¿vale? Y llegas al colegio y allí te están empezando las letras con 5 y realmente estás aprendiendo a leer con 6, ya hay un desequilibrio, ¿vale? Con lo cual, muchos de estos niños ya empiezan a tener problemas con el colegio y empiezan a negarse a ir al colegio. Ayer había una noticia en prensa de un niño de 4 años que no quiere ir a clase. Eso me los encuentro a menudo, ¿vale? Luego, aparte, no encajan con los compañeros. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque tienen ideas diferentes, juegan distinto, ven programas de televisión diferentes, leen libros. Ya un niño a lo mejor pues con 8 años, que es un superdotado, tiene una cabeza de 11 y los libros que lee no tienen nada que ver con los de sus compañeros. Entonces, cuando él habla de sus intereses, los demás le miran como un marciano, como un bicho raro, ¿vale? El niño al principio pues puede que hable, llega un momento en que empieza a sentirse diferente y a lo mejor lo que hace es ocultarse, ¿vale? Pero en muchos casos esto produce que haya rechazo por parte de los compañeros, ¿vale? Rechazo, que es a fin de cuentas es acoso escolar, que tiene como 2 manifestaciones. Uno es el rechazo implícito, que es lo dejan de lado, no le invitan a los cumpleaños, no juegues con ese, ¿vale? El típico niño pues que se queda solo en el patio, ¿vale? Que lógicamente, como podéis imaginar, se va sintiendo pues fatal, la autoestima mal, el complejo de patito feo que llamamos, ¿no? Problemas psicológicos derivados de esto, pues ansiedad, depresión, bueno, fobias, etcétera, ¿vale? Y hay otros niños que lo que sufren es un acoso escolar como más claro, ¿no? O sea, golpes, burlas, insultos, etcétera. Los niños a veces reaccionan también aislándose y otras veces reaccionan pues reaccionando, ¿vale? Y entonces lo que se convierten a veces son los malos de la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues que intentan adaptarse al entorno,
Yo a veces pongo el ejemplo de los Simpson, que a mí me encantan, ¿vale? Y supongo que a media España, no lo sé. Está la niña Lisa Simpson, pues que es introvertida, se pasa la vida con su trombón, no tiene amigos, y luego está su hermano, que también es superdotado, aunque se ríen de ello a veces en la serie, pero en un momento determinado él descubre en un episodio de que lo dejan de lado, y entonces decide que para integrarse tiene que ser el malo de la clase. Entonces se convierten en niños con conductas disruptivas, adolescentes con trastorno negativo desafiante, en fin, todo tipo de problemas, porque incluso luego pues, pueden terminar también derivados. Entonces, ¿qué problemas psicológicos? Resumiendo, pues nos viene un poco de todo, desde baja autoestima, aislamiento social, depresión grave, nos vienen incluso con ideas de suicidio, ¿vale?, y con ideación y a veces con algún intento de suicidio, ¿vale? Acoso escolar, acoso laboral, que también ahora mismo estoy actuando como perito judicial en un tema de acoso laboral con una chica superdotada, y luego todo lo que tiene que ver con los problemas de conducta. No la aguantamos en casa, se revela. Bueno, ayer tuve una niña de 4 años. No la soportan los padres. La niña está imposible, porque ya sufrió acoso escolar en un colegio, la han cambiado de colegio, sí. Tiene 5 años ahora. Yo la valoré con 4 y ya ha estado con acoso escolar. Ya la han tenido que cambiar de colegio. Y la niña en el colegio se porta bien, pero cuando llega a casa se convierte en un demonio, de alguna manera, ¿vale? Los padres no saben qué hacer con ella. Entonces, problemas, como digo, de todo tipo. También vienen muchos mal diagnosticados, porque al final terminan en profesionales que no conocen este tema, y entonces pues les ponen la etiqueta de TDAH, y los medican, y vienen medicados para el TDAH, para el déficit de atención. Como son muy despistados y pasan de todo en clase, pues a déficit de atención. No, lo que pasa es que está aburrido, lo que tiene es déficit de interés, ¿vale? O se mueve mucho, incordian, es hiperactivo, le vamos a dar la pastillita, ¿vale? Otros, como se han encerrado desde muy pequeños en sí mismos y no saben ya bien cómo comunicarse con los demás, porque han decidido que como no les entienden me encierro, pues tienen la etiqueta de autistas. Ahora vienen muchos con la etiqueta de autistas de nivel 1, o sea, síndrome de Asperger antiguo. Muchos vienen con la etiqueta, que algunos sí pueden tener las dos cosas, la doble excepcionalidad, ¿vale? Pero muchos vienen con el diagnóstico y en absoluto. Y es complicadísimo. En el colegio es fácil que le pongan la etiqueta de TDAH, de Asperger o de cualquier otro problema, pero quitársela es casi imposible. ¿Y qué pasa con un adulto cuando descubre que es un superdotado? Pues yo he visto adultos hasta llorar en mi despacho. He visto un adulto, recuerdo muy bien, que es un buen amigo, pues que con sus 50 años le dije que era superdotado después de hacer las pruebas, y se echó a llorar porque dijo: siempre he sido la oveja negra de la familia. Claro, se suele haber detrás muchos años de sufrimiento emocional. Exacto. Entonces nos encontramos un poco de todo, o sea, personas que han sufrido problemas en el trabajo, como digo, moving laboral, han tenido problemas para encajar en muchos sitios, personas que no han sido capaces de terminar los estudios y entonces tienen sensación de fracaso personal porque, bueno, pues no eran buenos, según ellos, estudiando, ¿no? Ya les han calificado como torpes porque no sacaban buenas notas, entonces no han estudiado y entonces están en trabajos muy por debajo de su capacidad. E incluso personas de alguna manera así que han conseguido obtener un título universitario y un buen trabajo, pero aburridos, desmotivados, que no acaban de encajar, porque son personas muy creativas que a lo mejor tenían que estar pues en otra parte, en un sitio donde pudieran aportar realmente a la organización y no en un trabajo rutinario. Yo propuse en su momento a algunas empresas que contrataran a jóvenes superdotados, y recuerdo una gran empresa en este país, no voy a decir el nombre, porque me hicieron el favor de contratar a un chico con altas capacidades, con un CI de 150, y lo pusieron a teclear contratos de unión fenosa, ¿vale? Y ahí estuvo, 6 meses, tecleando contratos de unión fenosa. Hombre, no me hagas eso con un superdotado, por favor, ¿vale? Por eso ya he dejado de mandar jóvenes a las empresas, porque para mí eso es maltrato. Claro. O sea, ya los hemos maltratado en la infancia, vamos a dejarlos, por lo menos que yo no esté en el medio, que no sea culpable. Dice Carmen en su libro, Eduardo, que la inteligencia cuando no se gestiona bien puede ser una condena. Bueno, lo de la maldición de la inteligencia va en esa línea. Es decir, si un joven, un niño con altas capacidades está bien gestionado, pues tiene unas posibilidades de
no de triunfar objetivamente, de triunfar subjetivamente él, muy grandes. Si no se da con la tecla adecuada, estamos propiciando que un chico que estaba llamado a producir unos grandes beneficios sociales, no solo no los produce, sino que además él sufre internamente, como acaba de explicar Carmen. Carmen, yo no sé si tenemos datos, si sabemos cuántos niños o cuántos adultos con altas capacidades puede haber en España, si hay datos oficiales o datos reales, que a veces no coinciden. A ver, los datos, según la estadística, ¿vale? A nivel internacional, bueno, se considera superdotado a partir de un CI de 130. Hablaríamos del 2% de la población. Entonces, con una población en España, que ahora estamos cerquita de los 50 millones, creo, habíamos bajado y creo que hemos vuelto a subir otra vez, pues estaríamos hablando de 1 millón de personas superdotadas, ¿vale? Si hablamos del ámbito educativo, que es donde sí que hay datos, estaríamos hablando de superdotados, que no es lo mismo que altas capacidades, ahora si quieres lo explicamos un poco, ¿vale? Superdotados estaríamos hablando de unos 160.000, ¿vale? Cuando hablamos de altas capacidades, ya no estamos hablando de superdotados, ya depende de la comunidad autónoma, porque aquí, en este país, tenemos 17 normativas diferentes para hablar de altas capacidades. Entonces, en unas comunidades autónomas todavía se habla de niños con un CI de 130 y en otras comunidades autónomas se habla de otras cosas, que al final termina más o menos siendo niños con un CI de 120, ¿vale? Para nosotros, altas capacidades tendría que ser a partir de un CI de 120 aproximadamente, se mida de una forma o de otra, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque un niño con 10 años y un CI de 120 es un niño que ya tiene 12 años, podría ir 2 años adelantado de curso, ¿de acuerdo? Entonces, las estadísticas en España, que no distingue entre superdotados y altas capacidades, y como digo, al final estamos hablando de baremos muy distintos, no tiene nada que ver el baremo en Andalucía con el baremo en la Comunidad de Madrid o en Galicia, porque miden cosas distintas, ¿vale? Pues las últimas estadísticas hablan de unos 50.000 alumnos con altas capacidades. ¿Qué quiere decir? Pues que faltarían 750.000 sin identificar, que están ahora mismo en las aulas españolas sin recibir ningún tipo de atención, aunque la ley dice que estos alumnos, artículos 71, 72 o 70 de la Ley de Educación, desde hace muchísimos años, dice que necesitan atención educativa específica, pero la ley no se cumple porque nadie se preocupa de identificarlos. Y te voy a añadir un detalle en la línea de lo que decía Eduardo. Estos chicos tienen una capacidad lógica extraordinaria, en general, ¿vale? Y por tanto, son los chicos que más capacidad tienen para lo que ahora mismo estamos trabajando, está desarrollándose, ¿vale? Que tiene que ver con todo lo de la STEM, ¿de acuerdo? Entonces, son niños que tenían una capacidad extraordinaria para ser ingenieros, para ser informáticos, para ser matemáticos, para trabajar con el Big Data, para ser físicos, etcétera. Bueno, pues este talento lo perdemos. Y después estamos, pues, pagando a otras personas y empresas que vienen de otros países para facilitarnos ese tipo de servicios. No os digo ya nada con la inteligencia artificial, pero es que en este país, cuando alguien destaca en música y los pares tienen medios, ojo, que si no tampoco, pues el niño va al conservatorio, ¿vale? Si el niño destaca en fútbol, enseguida intentan, ahí sí que casi todos los pares lo intentan, eso se aprovecha, meterlo en alguna parte, ¿vale? Y siempre están los alevines en algún sitio. Pero si un niño es excepcional en física o en matemáticas o en química o yo qué sé, o en lengua, que tiene una capacidad tremenda, nadie se preocupa. Entonces lo dejamos ahí con la mediocridad. Entonces estamos perdiendo no solamente talento, sino un talento que en este momento es fundamental para lo que viene en el futuro, lo que ya tenemos aquí, que son todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y ese talento lo estamos perdiendo. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que tenemos pues casi un 50% de fracaso, ¿vale? Y además, pues como decía Eduardo, en PISA, en los niveles 5 y 6, que es donde estaría el talento excepcional, estamos en niveles muy por debajo del resto de países de la Comunidad Económica Europea. Y en fracaso escolar estamos por encima del resto de países de la Comunidad Económica Europea. Con lo cual estamos perdiendo un porcentaje importantísimo de alumnos muy brillantes por falta de atención. ¿Y por qué se detectan tan pocos casos en los colegios? Pues porque no hay interés. Mira, vamos a ver, en primer lugar hay falta de formación. Pero tampoco hay interés en formar, te soy sincera, porque nosotros teníamos un programa de formación de profesores en la fundación, hemos formado a más de 1.000 profesores, que estaba
homologado por el Ministerio y en un momento determinado pues nos quitaron la homologación. O sea, no hay interés tampoco en formar. Y hemos formado a más de 1000. ¿De acuerdo? Entonces, algo ha calado. En el panorama educativo español algo ha calado. Entonces, no hay interés en que esto suceda. Entonces, los profesores no tienen formación, pero cuando ya empiezan a estar preocupados, que ya cada vez hay más, saben que el hecho de identificar al niño depende de que el orientador tenga tiempo para verlo. No hay orientadores, no se invierte tampoco en orientación, ¿de acuerdo? Tenía que haber un orientador por cada 250 alumnos y creo que hay uno por cada 2000 aproximadamente. Entonces, no se invierte en los psicólogos de los colegios tampoco. Y luego, cuando los padres van por su cuenta a un centro privado como el nuestro, el mundo del superdotado, a mí me llegan cantidad de niños que es el propio profesor el que les dice a los padres que vengan a nuestro centro. Pero de toda España, porque dice aquí no te lo van a hacer, porque el orientador no va a tener tiempo, me viene cantidad, pero de toda España, recomendados por médicos, por profesores, pero de los colegios. Cuando van con el informe ya hecho por un psicólogo, muchas veces nos encontramos que aún así dicen, bueno, sí es muy listo, pero tampoco necesita nada más. ¿Vale? No vamos a hacer nada, no sea que si lo subimos de curso igual tiene un trauma emocional el niño, ¿no? El trauma lo va a tener si se queda. Eduardo contaba un caso cercano. Y luego, en cambio, antes, ¿cómo se hacía? Que eso es lo más gracioso. O sea, antes no nos hacían pruebas de inteligencia. A mí me subieron 2 años. A Eduardo también le subieron. A cantidad de personas de nuestra etapa, ¿vale? Los que andamos por los 50 para arriba, nos subían de curso sin ningún tipo de problema, ¿vale? No hacía falta ni psicólogo, ni normativa, ni pasar por 25 procedimientos, ni que la autorizara el director general, porque es que encima ahora lo tiene que firmar el director general de educación de la comunidad, cosa que es ridículo, que tenga que firmar el expediente un director general. Entonces, antes se hacía, oye, la profesora veía que el niño puede, lo subían de curso y pasaba al curso siguiente. Solo con eso ya le estamos abriendo una puerta inmensa a los niños. Pero nos hemos dedicado a escribir normativas en todas las comunidades que luego al final no se aplican. Porque si no encuentras a los niños de altas capacidades, ¿dónde vas a aplicar la normativa? Y encima la normativa al final siempre es una rémora. Porque claro, sí, es muy listo, ya lo hemos visto, tiene altas capacidades, pero de momento vamos a hacer una adaptación. Y eso significa que lo tienen un año aburrido, en un rincón del aula, haciendo más cuentas que los demás niños, ¿vale? Y luego no hacen nada. Al año siguiente, si el profesor que le toca no tiene tanto interés, pues ahí se queda el niño aburrido, hasta que ya los padres se aburren, se cansan y cambian de colegio. Y aunque cambien de colegio, a veces pues ahí siguen. Es una auténtica lucha por parte de los padres conseguir que estos niños tengan la educación que necesitan. Es una vergüenza, pero es así. Sí. Eso, en el caso cercano he visto eso, la resistencia de los colegios a darle la educación que necesita ese niño o esa niña de altas capacidades o superdotados. Pero hay una cosa que habéis comentado que me gustaría subrayar. La labor de la administración no es solo, en la mayoría de los casos, que no sea útil, sino que entorpece. Y lo estaba diciendo Carmen, hace 60 años, donde no había la sofisticación que hay ahora, al no haber cortapisas burocráticas y administrativas, era mucho más fácil a un colegio, un niño. Yo cuento mi experiencia no por mí, sino por el colegio, que era además un colegio público, donde todas las semanas se hacían un examen de los cuales el que sacaba, ordenaban a los chicos, el que sacaba de los números primeros, en su caso subía de curso, y el que pasaba por los últimos lugares bajaba de curso, con lo cual no había la figura del niño listo que es más listo que todo el mundo todo el tiempo y que acaba, como dice Carmen, aburriéndose con desidia, ni el tonto de la clase al que los profesores dejaban de lado porque era una calamidad, sino que si tú eras muy bueno en una clase y subías de curso, ya no eras tan bueno y te acostumbrabas a ir siendo de la mitad de la clase. De manera que es una cosa donde no solo llevamos 50 o 60 años, donde si hay mejoras son muy pequeñas y lo que hay son cortapisas y dificultades de las administraciones públicas. ¿Qué consecuencias tiene ese infradiagnóstico? Hombre, desde luego psicológicas muchísimas, porque al final lo que estamos hablando es de chicos con maltrato psicológico que pueden terminar medicados erróneamente y que están en las consultas de los psiquiatras y los de psicólogos de este país. Y voy a casos más graves, ¿eh? Tengo ahora un paciente
que acaba de descubrir que tiene altas capacidades, tiene un CI de 144, tiene 40 y tantos años, lo acaba de descubrir. Bueno, este chico desde muy pequeñito empezó a tener problemas de adaptación, empezaron a ir a los médicos para aquí, médicos para allí. Bueno, llegaron a medicarlo de tal forma que ahora mismo está ya con un trastorno gravísimo mental, ¿vale? Yeah. Gravísimo, porque al final con toda le temblaban, el otro día cuando vino la primera vez, le temblaban las manos del exceso de medicación que le habían dado. Qué barbaridad. La sobremedicación. Y es un chico que acaba de descubrir que tiene altas capacidades, tiene la autoestima por los suelos, ha tenido problemas en todas partes donde ha estado y al final es un hombre que han terminado con él, han acabado con su vida. Ese es el problema, ¿vale? Pero además, es que yo te diría, el tema de las administraciones es un tema de filosofía de país. En otros países, y no estamos hablando de sitios tan lejanos, pero hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, que es Occidente, ¿no? En Estados Unidos son flexibles, o sea, a un niño se le dan bien las matemáticas, pues lo pasan de curso. A otro niño se le da bien el otro, le pasan de curso. Son flexibles en el sentido, no tenemos que estar todos en el mismo nivel, pues por fecha de fabricación, que no tiene sentido. Y se hace de forma normal en los colegios, ¿vale? En otros países, en Alemania, en China, en Japón, en Corea, en Vietnam, cuando los niños despuntan desde pequeños, ya los van dirigiendo hacia determinado tipo de enseñanzas distintos. No estamos hablando de segregar, sino de llevar a cada uno al sitio que realmente le corresponde. O sea, es educar en la diferencia, ¿vale? O sea, en decir, todos tenemos que aprender a multiplicar a los 8 años. Pero vamos a ver, si yo con 6 ya sabía multiplicar, y perdón, yo con 10 todavía no me sé las tablas, que es que no somos iguales. Entonces, ¿por qué no podemos estar? Yo tengo la suerte, la ventaja o la felicidad, que es felicidad de tener una nieta con altas capacidades y una con discapacidad. Nos ha costado horrores que a la que tiene discapacidad la hayan bajado de curso y la que tiene alta capacidad, pues se ha convertido, con todo el cariño del mundo, que la quiero muchísimo, pues en una niña que pasa de los libros total, va aprobando, pero no tiene el menor interés, no tiene el menor interés por estudiar, porque a lo largo del tiempo se ha ido desmotivando. Y esto es el resultado que tenemos, o sea, es pérdida de talento, maltrato psicológico, enfermedades psicológicas que hemos creado nosotros mismos con la mala atención, y al final esto, bueno, pues yo creo francamente que sí, que es un delito. O sea, no se trata ya de que no estemos cumpliendo la ley, es que encima estamos maltratando a un montón de niños. Y encima en 17 comunidades. Sí, cada una con su normativa. Sí, exacto. Exacto. En las comunidades autónomas, nosotros en la fundación, porque nos gusta, pues, se me ocurrió una cosa en un momento determinado y se lo dije a un director general de educación del ministerio, me dijo, no lo hagas. Pero yo soy cabezuta, dije, ahora esto cómo lo voy a hacer. Yo sigo aquí y él ya no está, ¿vale? Los políticos duran poco, por eso no hay problema. Y entonces sacamos un informe por comunidades, ¿vale? Que en los informes los publica el Ministerio de Educación y sacamos unos ratios, ¿vale? En los cuales decimos alumnos que tienen de altas capacidades cada comunidad y porcentaje de alumnos que tiene detectados en relación, ¿vale? Es el Informe Nacional de Superdotación que está publicado en nuestra web, lo publicamos todos los años. Bueno, los resultados a nivel nacional ridículos, 0,6, 0,4, cuando lo mínimo sería un 2, ¿de acuerdo? Pero luego hay comunidades que, bueno, han empezado un poco a preocuparse del tema y van mejorando un poquito, ¿vale? Murcia destacó un poquito, en su momento llegó al 1, ahora parece que ha bajado. Ahora la última etapa en Asturias, le hemos dado un premio nosotros a la Consejería de Asturias, pues se ha preocupado un poco por este tema, supongo que también a lo mejor le toca de cerca y ha mejorado bastante. Castilla-La Mancha está con un piloto, que tampoco sabemos en qué se va a convertir el día de mañana, si va a dejar de ser piloto o algo. Parece que hay más preocupación. Y en la Comunidad de Madrid hay un programa desde hace más de 20 años que como mínimo lo que hacen es que a los que detectan pues les dan la oportunidad de estar en agrupamiento, o sea que 2 sábados al mes están con niños como ellos. Esto es bueno, no es suficiente, pero bueno, es bueno. Si están en buen camino. Exacto, y además de esto también les dan la posibilidad de acelerar de curso con más facilidad. En Madrid, ahora mismo, os diría que hombre, normalmente no hay demasiado problema, salvo en determinados centros que son como muy, o cuando hay ya profesionales de alguna manera que están muy todavía anquilosados, en general se preocupan y más o menos se va consiguiendo que el tema avance, poco a poco, pero bueno. ¿Con la LOE se ha avanzado algo o seguimos igual? Estamos igual. La LOE, de alguna manera, los artículos que hablan de altas capacidades son los mismos. Habíamos intentado meter
nosotros, porque también lo intentamos a veces influir, pues que los centros tuvieran pues más libertad de decisión y tal, pero no, la verdad es que exactamente lo mismo. Además, en este momento, ya os digo, a nosotros hasta nos han quitado la homologación de los cursos de altas capacidades. Parece que no hay interés en formar, porque, a ver, también otro detalle que voy a comentar. Cuando tú detectas en un colegio un niño con altas capacidades, como dice la normativa que necesita atención educativa específica, eso supone que el colegio tendría que ponerle medios. Y esto muchas veces a los colegios no les interesa, no voy a entrar en detalles, ¿vale? Entonces, no interesa porque supone costes, ¿vale? Error, porque si lo subieran de curso no hacía falta nada más, pero al final piensan que le tienen que poner un PT o un profesor ahí. Entonces, bueno, pues hay mucha resistencia en determinado tipo de colegios a hacer, detectar más, ¿vale? En los públicos, pues bueno, más o menos se va detectando en la medida de que el orientador tiene tiempo, tiene ganas, ¿vale? Los profesores detectan o los padres ya sabes esperan y vienen a los centros privados, ¿no? En algunos privados pues están molestando también porque, hombre, da caché tener niños con altas capacidades. Ahora, que hace 10 años no, ¿eh? Os puedo decir que hace 10 años yo fui a la feria de los colegios, todos privados, y fui preguntando qué hacían con los niños con altas capacidades y me miraban como si hubiera aterrizado de Marte o como si no estuviera bien de la cabeza, ¿vale? Pero ahora ya hay muchísimos colegios privados que ya por lo menos tienen alguna actividad o dicen que se preocupan, ¿no? Pero tenemos un montón de colegios, fundamentalmente los concertados, y esto lo he dicho el otro día en las escuelas católicas, que me invitaron a dar una charla, que son más reacios porque se asocia un niño con altas capacidades a tener que dedicarle más recursos. Entonces, mejor que no los veamos, nos tapamos, etcétera. Entonces, eso sí lo estoy notando yo, mayor resistencia en determinados colegios. Supongo que faltará formación, sobre todo los profesores, claro. Es fundamental, o sea, profesores y psicólogos, ¿vale? En la carrera de psicología, yo recuerdo cuando yo la hice hace muchos años que había una línea que hablaba de altas capacidades, una línea en uno de los libros. Ya personas de mi equipo que se han formado más recientemente ya tienen algo más de formación, ¿vale? En los cursos de profesorado, que yo sepa, sigue sin haber prácticamente nada. Hay algo de atención a la diversidad y se pasa un poco por encima, ¿de acuerdo? Pero prácticamente no hay formación. Entonces, lo importante es que los profesores estén formados. Como digo, nosotros hemos formado a más de 1000 y lo importante, los tengo con nombres y apellidos, en estos años. Y lo importante es que cuando hay un profesor formado en una sala de profesores, ya hay un punto de vista que puede de alguna manera discrepar y ayudar. Entonces sería fundamental que todos los profesores tuvieran una formación básica. Nosotros ofrecemos un curso a través de la formación que es súper barato y accesible para todo el mundo, que antes les daba créditos, ahora no, con lo cual pues lógicamente ya no hay el mismo interés por parte de los profesores, aunque a la administración no le costaba nada, absolutamente nada. Pero bueno, yo lo digo ahí está. Si estás preocupado, pues tenemos un curso a vuestra disposición. Comentabas antes que habéis hablado con la administración, que habéis hecho gestiones. ¿Habéis conseguido algún mínimo avance a nivel administrativo? O... A ver, la ley está. Quiero decir, a nivel de legislación hemos hablado con el Ministerio en su momento para hacer más cosas. En el Ministerio nos dijeron con claridad de que ellos no tienen competencias, que solamente en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla intentamos hacer algo, luego hubo un cambio de gobierno y el tema se acabó, ¿vale? El resto son administraciones educativas, que decir comunidades autónomas. Y ahí, pues yo personalmente puedo decir que me he paseado por bastantes. Muchas no me han recibido, en otras han pasado de mí y ya llegó un momento, sinceramente, en que digo pues que me llamen. También, igual que ministerios, yo conozco personalmente a todos los ministros que han pasado por los últimos 10 años por el país, menos a la última, que francamente ya no he ido porque ya tiro la toalla. Digo, total, si no me van a hacer ni caso. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, y yo de verdad digo al próximo ministro de Educación, porque esta evidentemente no tiene ningún interés ni lo va a tener, es, por favor, facilita las cosas, quita las normativas, facilita las cosas, flexibiliza la educación. Y además, qué complicado es desde muy pequeños los niños que puedas ver por dónde van y qué talento tienen. O sea, además, pasar test de inteligencia, ahora mismo con la inteligencia artificial se puede hacer en medio minuto. Es que antes se podía hacer en media hora en una clase de 30 niños. ¿Que no lo tienes claro? Pues el año siguiente lo vuelves a hacer. Si es que es facilísimo. Si ves que este niño destaca
La profesora no se entera, pero ves que este niño destaca, investiga un poco más, profundiza un poco más, detecta. Hay programas, por ejemplo, en Castilla-La Mancha que han estado haciendo barridos y en Asturias han estado haciendo barridos en algunas escuelas. Claro que han salido 800 niños de altas capacidades en unos cuantos centros solo. Si hubieran mirado todo, han salido, está en los medios. En el momento que alguien se preocupa por esto, claro que salen. ¿Cómo no van a salir si están ocultos? Ahí están. Pero para eso hay que invertir un poco en que, por lo menos dedicar unos cuantos orientadores o un equipo a sacar a estos niños arriba para poderlos ver y darles como mínimo la posibilidad de que les suban de curso. Yo tampoco digo que les den un profesor especial, porque ya no vamos a hablar de esto, pero como mínimo facilítales que si ya saben leer, que no tengan que aprender a leer. ¿De acuerdo? Es algo, parece fácil, ¿no? Pues parece que es imposible de que lo entiendan, ¿eh? ¿Qué le dirías a un director de un colegio que cree que esto de las altas capacidades es un lujo? Pues yo le diría, en primer lugar, sé consciente de que tienes un 10% de alumnos en tu centro con altas capacidades. Si no lo estás atendiendo, lo estás haciendo mal y además estás cometiendo maltrato psicológico hacia esos niños. Eso es lo primero que le diría. Con lo cual, preocúpate, porque es tu responsabilidad, ¿vale? Las administraciones educativas al final delegan en la dirección general, la inspección educativa, y esto va al director del colegio. Al final, ahí está la administración educativa al final. Si el director del colegio no se preocupa de formarse a sus profesores y de tener los equipos de psicólogos necesarios, él está maltratando a un 10% de los niños de su colegio y está perdiendo la oportunidad también de sacar muchos mejores resultados en todas las pruebas. Eduardo. A mí me gustaría subrayar una cosa que habéis dicho los dos, pero que no es solo que la administración no ayude. Algunas administraciones, por ejemplo, hoy hay muchas administraciones que están instaladas en un concepto. Yo oí a una persona del gobierno decir que la meritocracia era un concepto fascista. La meritocracia es el señor que vive por su mérito, por su trabajo, va a hacer más beneficio que el que vive por un enchufe o una recomendación, ¿no? Eso es una cosa, pero hay ese sesgo ideológico de que hay que igualar a todo el mundo por abajo. Entonces, cuando hablamos de altas capacidades, esa primera impresión que le produce a todo el mundo es la impresión de estos son los privilegiados, estos son los que tendrán facilidades y ventajas para estudiar y luego para la vida en general. Esa es una de las cosas, pero la otra es decir, cuando en un colegio el niño que ha aprendido a leer con 5 años y con 6 en el colegio le intentan enseñar a leer, ese niño empieza a distraerse porque no hay manera de que le interese lo que él ya sabe. Esa es la primera cosa. La segunda es que ese chico con sus amigos no se entiende porque él está a otro nivel. Entonces, como decía antes Carmen, tiene otros intereses, lee otros libros, está por encima y entonces se aísla y pierde la autoestima, y al perder la autoestima se hace más huraño y en definitiva pierde la seguridad que se necesita para cualquier rama de la vida, ¿no? Entonces estamos muchas veces perjudicando a estos chicos. Ya no es que no les ayudemos, sino es que le estamos perjudicando. Yo, si me permites, un apunte a lo que dice Eduardo. Mira, es que esto me lo he encontrado yo y además me lo han dicho clarísimamente desde algunas líneas políticas. Vale, vamos a ver. Es que eso es segregar. Vale, pero yo me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Vamos a ver, como esto es un porcentaje de la población y la inteligencia está repartida de forma homogénea, donde hay más niños con altas capacidades, no es en las clases económicamente favorecidas, sí en las clases bajas. ¿Vale? O sea, mi padre era minero, con perdón, y gracias a la profesora que tuve, pues he podido estudiar y hacer una carrera. Entonces, cuando tú estás impidiendo que se reconozca a los niños con altas capacidades de las clases bajas y no estás haciendo nada, lo que estás perdiendo es un montón de talento para el país. Y además, en las clases económicamente más favorecidas, si el niño tiene problemas, pues no te preocupes que ya le buscamos un psicólogo privado y si hace falta lo mandamos a Estados Unidos a estudiar, porque eso es así.
¿vale? Pero cuando estamos hablando de alguna manera, de clases económicamente más desfavorecidas, ¿qué pasa? Pues que el niño se queda, y como eres malo, y eres mal estudiante, y al final pues terminarás pues en la calle, a lo mejor ni medicado, a lo mejor terminas hasta metidote en líos en la adolescencia y no sabes si a lo mejor delincuente, ¿vale? Porque nadie te apoya. Entonces, estamos entendiendo la justicia social de una forma que es absurda, porque estamos perjudicando precisamente el talento en las clases en donde más faltaría que ese talento emergiera. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Muy bien. ¿Tenemos que volver? Nos quedan 18 minutos para las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Carmen, ¿cómo se manifiesta? Vamos al mundo profesional, al mundo de la empresa. ¿Cómo se manifiestan las altas capacidades en ese entorno? Bueno, pues evidentemente la creatividad y la inteligencia destaca. Son personas que pues son capaces de alguna manera discutir más las cosas, ¿no? O de tener puntos de vista diferentes, que a veces son más críticos, incluso con el sistema. Yo os voy a contar una anécdota. Yo trabajaba como directiva en Telefónica y el que era entonces director general, un gran amigo, también muy inteligente, cuando decidían algo en el departamento central, decía, ¿qué ha dicho Carmen a esto? Porque si Carmen no lo había discutido, pues a lo mejor es que la cosa no iba mal, porque somos críticos en general, ¿vale? O sea, si algo no te acaba de encajar, lo criticas. ¿Esto qué pasa? Pues que en el mundo de la empresa no siempre es bien recibido, ¿vale? Porque si el jefe da una idea... Claro. Y el otro te dice pues entonces lógicamente te empieza a caer mal. Tengo una paciente que trabaja en una organización en la Unión Europea y bueno, pues es una ingeniera súper brillante y tal, y hace poco tuvo un nuevo jefe y llegó y dijo, bueno, ¿qué creéis vosotros que se podría mejorar? Y cometió el error de levantar la mano y hablar. Desde entonces tiene una cruz. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que se nota por eso, porque son más críticos, a veces también, pues es el típico chico, pues o el típico persona que está allí en la esquina, que hace muy bien su trabajo, pero no va a desayunar con los demás, no le gusta, pues, bueno, tengo ahora mismo, como digo, un tema de acoso laboral, porque es que no participaba en los aperitivos, y no se iba a las comidas, y no bebía en las horas de trabajo, y entonces pues los demás empiezan a mirar como un bicho raro, y encima pues abría las ventanas, porque le molestaba que el aire estuviera. De alguna manera somos un poco raros, digamos, ¿vale? Un poco raros. Entonces, todo esto al final te lleva también muchas veces a conflictos. Y otras veces, pues pasotas. O sea, dice yo, total, aquí me da lo mismo. Entonces llego, ficho y paso el tema. ¿Qué retos se enfrentan para estos perfiles, para las empresas? Hombre, el principal reto es descubrirlos, ¿vale? Es fundamental. O sea, si tienes una persona muy inteligente, muy creativa, lo que tienes que hacer es intentar sacarle partido y ponerlo en el sitio que tienes que ponerlo, ¿vale? Nosotros en Telefónica teníamos un programa de jóvenes talentos, HUB, le llamábamos, jóvenes de alto potencial, ¿vale? Y la verdad que era muy bueno, porque a la gente joven que distinguían y que realmente era tan buena que la proponíamos los propios jefes, pues han terminado siendo directivos en la empresa. Entonces, lo que tienen que hacer es descubrir estos talentos, y eso el Departamento de Recursos Humanos es quien lo tiene que hacer. De entrada, cuando llegan a la empresa, porque para eso hacen unas entrevistas de selección, ¿vale? Y hacen unos test de selección, y luego dándoles la oportunidad. Esta gente en trabajos rutinarios no va a funcionar, ¿vale? Van a crear problemas o se van a marchar, porque si no tienen retos en su trabajo profesional van a terminar aburridos, se van a ir. Entonces es gente que normalmente emigra cuando ve que ya no tiene dónde aprender o practicar, o ve que no le aporta nada, ahora mismo se van. Ahora mismo tenemos un movimiento entre la juventud en los puestos de trabajo tremendo. Supongo que lo sabéis todos. ¿Por qué? Porque la gente llega, aprende, y cuando ya ve que esto no le aporta nada, se va o se va al extranjero o se va a otra empresa que le aporta algo más, claro. Entonces es gente con mucho talento que lo que necesita es que le demos oportunidades de crecer. Nosotros, Carmen, tenemos en la Fundación un programa de altas capacidades. Tú has estado esta mañana en uno, que se trata de coger a jóvenes que te las proponen las empresas, los empleados que tienen altas capacidades, y a esos chicos les hacemos un programa que dura ¿cuánto? 6 meses. Sí. Y entonces les llevan a otras empresas, alguien les monitoriza, y eso. Y yo me he quedado
asombrado del efecto que produce. Pero claro, a uno que se mete en una empresa más jerárquica, más tradicional, se cree que todas las empresas son como la suya. Si durante un tiempo, no hace falta que sea mucho, ve otra empresa más moderna, más horizontal, no sé qué, se queda encantado y sobre todo sabe lo que a él le gusta más. Es como para todos los ciudadanos el viajar. Si tú no viajas, te crees que todo el mundo es como tu pueblo. Pues mire usted, no, hay cosas que usted considera imprescindibles y se da cuenta que hay un porcentaje altísimo de la población que no lo considera imprescindible, y al contrario, cosas que para todos son imprescindibles y usted no las conocía. Entonces yo creo que se trata un poco de dar un traje a la medida. No, en derecho hay una norma curiosa que se dice que hay que adecuarse al sujeto. Y hablaban del hecho de Procusto, que era si tú te metían en una cama y te sobraba, porque la cama era corta, te cortaban las piernas. Uh-huh. Y si la cama era larga, te las estiraba. Y la otra, que era el ejemplo contrario, era la vara de Lesbos, que se adecuaba a las necesidades. Se trata de que en la enseñanza nos adecuemos a las necesidades y a los deseos, que son las vocaciones de los niños. Uh-huh. Entonces, si sale un niño, había una película de un bailarín inglés o escocés o lo que sea. Sí, hombre. Si sale una niña que le gusta cantar, foméntale el canto. Si le gusta la música, foméntasela. Si no, habríamos matado a Mozart, que con 7 años componía. Es decir, adecuémonos a lo que es cada uno. Y como ha dicho Carmen, no somos todos iguales. Y entonces hay un esfuercito primero, que es decir, a este niño, ¿qué le gusta? Pues a este niño le gustan las ciencias, a este niño le gusta el arte, a este niño le gusta lo físico. Pues vamos a adecuarnos. Uh-huh. ¿Pero qué pueden hacer los departamentos de recursos humanos de las empresas para identificar y retener, sobre todo, a estas personas con altas capacidades? Bueno, lo primero, como digo, es identificar, ¿vale? Sí. Eso es tan sencillo como cuando ingresan, pues pasarles unos test de inteligencia. Uh-huh. Yo lo hago continuamente en mi empresa. En mi empresa solamente trabajan, lo siento, pero es así, personas con altas capacidades. Es lógico, porque nuestros pacientes tienen altas capacidades. Entonces, el día de la entrevista de selección les pasamos unos test de inteligencia. Eso en recursos humanos lo hacen. Si ya están en la plantilla, bueno, pues pasar también ahora mismo hay cantidad de sistemas informáticos que es súper sencillo pasarle un cuestionario a los empleados. Y luego también están las encuestas de clima laboral. O sea, cuando preguntas y si ves que la gente está desmotivada, está aburrida y está con problemas, pues a lo mejor también tienes que hacerte un planteamiento. Lo que pasa que ahí topamos un poco con los egos. Ese es el problema, ¿vale? O sea, el ego del jefe, como este va a ser más listo que yo, ¿me explico? ¿Vale? Sí. Etcétera, etcétera. Entonces ahí es complicado. A mí me pasó en un momento determinado. A mí en un momento determinado me dijo un director muy importante de mi empresa: los demás también somos muy inteligentes, no eres la única. ¿Vale? Pues yo había salido en la tele diciendo que era superdotada y eso no hizo mucha gracia entre mis jefes, ¿vale? Entonces, a ver, se trata de identificar y luego dar oportunidades. O sea, si tú ves que realmente esta persona aquí no está bien, que se queja y que el jefe tampoco está contento con él, que da problemas, entrevístate con él, mira a ver qué pasa, y a lo mejor esa posibilidad de cambiar de departamento en la empresa, con eso a lo mejor ya ganas un montón, dándole la oportunidad de que cambie de área, ¿vale? A veces es eso, decir, mira, te puedes ir a trabajar a otra ciudad, te puedes ir a otro país, porque tenemos empresas multinacionales enormes. Entonces, para él es un aprendizaje, es un reto, el jefe se quita pues un problema de encima, porque no acaba de funcionar, y la empresa gana. Sí, simplemente es un tema de preocuparse. Ya digo, clima laboral, desde inteligencia, cuando hace la selección. Quería dejar para el final algo que nos puede llevar, que nos daría para un programa entero de Mujeres se transforman en España, pero tú has escrito un libro que se llama Destacar y callar. Y si alguien que tiene altas capacidades ya se le ve como un bicho raro, que sea mujer y con altas capacidades, ser un bicho raro extraterrestre. Sí, un bicho raro al cuadrado. Al cuadrado, ¿no? No, además pasa una cosa, las mujeres tenemos, siempre ha habido los prejuicios de que ser lista pues no mola,
Entonces, en la adolescencia, las mujeres, normalmente las chicas adolescentes, normalmente se ocultan, ¿vale? Por eso digo destacar o callar. Y también en el mundo de la empresa, muchas veces también las mujeres tendemos a callar para ser aceptadas, ¿no? Lo cierto es que de cada 10 pacientes que vienen a nuestro centro, y no es una estadística solamente nuestra, porque hemos hecho un estudio a nivel internacional y se dan los mismos porcentajes, 6, 7 son chicos y 3, 4 son chicas. Cuando la inteligencia está repartida al 50%. ¿Cuál es la razón? Que las chicas nos amoldamos mejor, nos ocultamos mejor, nos metemos más debajo de la alfombra para ser aceptadas, ¿vale? Igual que luego escogemos profesiones pues como la educación, la sanidad, la jurisprudencia, en lugar de irnos a las áreas de tecnología, etcétera, que están mejor pagadas, porque hay mucho prejuicio todavía a nivel social. Hemos hecho en la Fundación también un estudio de los... sobre esas materias, estudios que se llaman STEM, Science, Technology, Matemáticas. Entonces, eso, las mujeres en las universidades normales están 50-50. Empieza a estar más del 50 para las mujeres. Y sin embargo, en esas educaciones de ingeniería y tecnología es el 16%. Claro. Que es una diferencia Exacto. abismal. Cuando la inteligencia se reparte al 50% y las mujeres tenemos las mismas capacidades, pero cuando tú le dices a tu padre voy a estudiar físicas, te mira como si fueras un bicho raro. Sí. O papá, voy a ser ingeniera, te mira como un bicho raro. O sea, y además hasta los propios profesores, cuando un niño saca buenas notas, dicen qué inteligente. Cuando es una niña dicen es que es muy trabajadora. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces hay todavía mucho que avanzar en ese campo. ¿Qué le dirías o qué crees que hace falta, qué reformas hacen falta en nuestro país para aprovechar mejor este talento? Pues tomar esto como una prioridad en el país. Yo te diría desde el punto de vista educativo. Entonces, facilitar la flexibilidad de la educación, ¿vale? Y facilitar o poner los medios necesarios para que se pueda identificar las capacidades de los niños por arriba y por abajo, porque pasa lo mismo por abajo. O sea, tenemos niños que no saben leer con 10 años en la escuela normal, que están aburridos y haciendo monigotes. Es absurdo. O sea, tenemos que identificar las capacidades de los niños, ¿vale? Y en la medida de que tengan esas capacidades y las vocaciones, como digo, orientarles, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay niños pues que pasan de la ciencia. Mi nieta pasa de la ciencia, la que tiene altas capacidades. Es artista y va a ser artista. Pues lo siento mucho, vamos a ser artistas, ¿vale? Si no quieres otra cosa. Si eres bueno en la cocina, te encanta cocinar, pues a lo mejor terminamos siendo Ferran Adrià. Lo que hay que hacer es identificar esas capacidades y darles la oportunidad de desarrollarlas. Identificarlas, claro. Primero es identificar. Claro. Si no identificas, no hacemos absolutamente nada. Y adaptar la formación a la capacidad que tiene cada alumno. Exactamente, que además ahora es bastante fácil de hacer. Pero claro, eso requiere cambiar un sistema educativo que es café para todos. Claro. Claro. Y que además se considera que el café para todos es lo único justo. Porque así hay trato de igualdad. En el fondo, muchos de los problemas que debatimos aquí son problemas de que el hombre y la mujer, por supuesto, todos somos diferentes. No estoy hablando de un hombre frente a una mujer, estoy hablando de un hombre y otro hombre y una mujer y otra mujer, y somos diferentes. Y no nacemos, como decía el refrán, no nacemos a pares. Entonces, la pretensión de determinadas administraciones o administradores o funcionarios públicos es decir, vamos a ser iguales a todos. Pues mire, usted le va a salir mal. Pero sí, yo entiendo que no, que decir, la igualdad no está en que todos tengamos la misma capacidad intelectual. Quiero decir, la igualdad también está en que si mi hijo, lo que se le da de maravilla es la música, porque se le da de maravilla la música, pues déjale que siga por ese camino. Pero entonces no es igual a todos. No, pero tiene que estudiar las mismas asignaturas. Ya lo siento, pero John Lennon pues no será igual que yo, porque yo soy incapaz de componer como componía John Lennon. Pues ¿qué le vamos a hacer? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tengo la culpa. Te voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? De verdad, burdo. A ver, yo le diría al ministro de Educación que hable con el ministro de Agricultura y que le pregunte si en este país cultivamos igual las fresas que los tomates, ¿vale? Pues a los niños los educamos a todos igual. Con todo el cariño del mundo.
¿Vale? Entonces, vamos a ver que los niños son diferentes, que cada uno tiene unos talentos y que lo que hacemos, si no los atendemos, es perderlos. Y es una pena. Y sobre todo, creamos enfermos mentales. Eso es lo más grave. ¿Y qué le dirías a un padre, a unos padres que pues, sospechan que su hijo o hija tiene altas capacidades? Pues que nos llamen y que vengan a la clínica. En una mañana o una tarde les hacemos una valoración, es un coste perfectamente asumible, ¿vale? Mucho más barato que cualquier iPhone, la mitad de cualquier teléfono móvil. Sí. Y en ese momento salen de dudas. Y con ese informe van al colegio y les ponen las pilas a los profesores. Ahí estamos, en el mundo del superdotado. ¿Dónde está la web? ¿Cómo es la web de la fundación? elmundodelsuperdotado.com. ¿Vale? Pues ahí pueden... Estamos en Madrid y en Coruña también, en Galicia, que lo sepáis. Bueno, pues Eduardo... Buenas noches, yo no tengo ningún centro. No. pero la verdad es que ha sido absolutamente apasionante, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo me quedo con ese mensaje, ¿no? De todas las reformas que tendríamos que hacer para adaptar lo que es la formación y para adaptar lo que es la formación en los colegios a estos niños, ¿no? Que sería un trabajo. Es curioso que, como dice Carmen, el secreto, y lo hemos hablado decenas de veces aquí, es la flexibilidad. Darle a cada uno lo que necesita, lo que le conviene, no a todos lo mismo, a todos café. No puede ser, porque los resultados son lamentablemente malos. Claro. Carmen, bueno, la fundación es el mundo del superdotado.com, tus dos libros, por si la gente los quiere comprar, Destacar y Callar, y La maldición de la inteligencia. Y la maldición de la inteligencia. Ha sido un placer tenerte en el programa. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo creo que seguramente muchos de los padres que nos están escuchando están diciendo, pues porque mi hijo o mi hija ahí hay algo, ¿no? Ojalá. Que eso, y bueno, de cualquier caso, si nos quieren compartir su experiencia, estaremos encantados de recibir sus aportaciones y de hacértelas llegar y de contarlas también aquí en el programa. Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eduardo. La semana que viene, Reyes, ¿nos toca? Mujeres que transforman España. Pues mira, este es un tema interesante también para tratarlo como mujeres que transforman España, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un verdadero placer. Buenas noches, Federico. Buenas noches.